¿Y si te dijera que hay 6 enemigos silenciosos destruyendo tus riñones en este momento? No están en un laboratorio. No tienen sabor extraño ni olor sospechoso. De hecho, la mayoría forman parte de tu rutina diaria. Cosas que haces, que consumes, que ignoras, pensando que son completamente inofensivas. Soy el Dr. Vic Salas, especialista en salud renal, y llevo años viendo en mi consulta las consecuencias devastadoras de estos enemigos. Lo más duro no es el diagnóstico. Lo más duro es escuchar siempre la misma frase. Doctor, ¿por qué nadie me avisó antes? Hoy voy a avisarte. Vamos a desenmascarar a los 6 venenos silenciosos que más daño hacen a tus riñones, del más común al más peligroso de todos. Quédate hasta el final, porque el número 1 es el que menos sospechas y el que más destruye. Antes de comenzar, déjame explicarte por qué esto importa tanto. Tus riñones son 2 órganos del tamaño de un puño, pero hacen el trabajo más exigente del cuerpo. Imagina el sistema de purificación de agua más avanzado del mundo, funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descanso. Esos son tus riñones. Filtran toda tu sangre, eliminan toxinas, desechos y líquidos que no necesitas. Regulan tu presión arterial, producen glóbulos rojos para evitar la anemia y mantienen tus huesos fuertes. Son la base para que todo lo demás funcione. ¿Y qué pasa cuando este sistema empieza a fallar? No suena una alarma. No aparece un dolor que te avise. La enfermedad renal es una ladrona silenciosa. Se instala poco a poco, durante años, y para cuando aparecen los síntomas claros, hinchazón, cansancio que no se va, creatinina elevada, el daño renal puede ser gravísimo, a veces irreversible. He visto a demasiadas personas enfrentar la diálisis o un trasplante que se pudo haber evitado. Por eso estoy aquí, porque la información es poder, y ese poder hoy es tuyo. Veneno número 6. No tomar suficiente agua. Este primer veneno suele sorprender porque parece demasiado simple para ser peligroso, y ahí está el engaño. Déjame explicarte qué ocurre dentro de tus riñones cuando no bebes suficiente agua. Tus riñones necesitan un flujo constante de líquido para hacer su trabajo. Filtrar toxinas, disolver minerales, transportar los desechos fuera del cuerpo. Cuando no bebes suficiente agua, la sangre se vuelve más concentrada, más espesa. Imagina intentar limpiar una cocina entera con solo un vaso de agua. No alcanza. Los residuos se acumulan. Los filtros se obstruyen. Eso es exactamente lo que les ocurre a tus riñones cuando están deshidratados. El flujo sanguíneo hacia las nefronas disminuye. Las toxinas que deberían eliminarse empiezan a concentrarse, y el entorno interno del riñón se vuelve hostil. Con el tiempo, esa concentración favorece la formación de cálculos renales, esos cristales que causan uno de los dolores más intensos que existe. Pero hay algo más silencioso aún: la deshidratación crónica, esa que no duele, la que se instala cuando simplemente no tienes el hábito de beber agua durante el día, produce un daño renal acumulativo que con los años puede derivar en insuficiencia renal. ¿Y sabes qué hace más peligroso a este veneno? Que muchos adultos mayores no sienten sed con normalidad. El mecanismo de la sed se vuelve menos sensible con la edad, así que puedes estar deshidratado sin saberlo. La solución es concreta. No esperes a tener sed para beber agua. Establece el hábito. Comienza el día con un vaso de agua en ayunas. A lo largo del día, apunta a entre 1,5 litros y 2 litros de agua, según tu peso y nivel de actividad. ¿Cómo sabes si estás bien hidratado? Observa el color de tu orina. Debe ser amarillo claro, casi transparente. Si es oscura y concentrada, tu cuerpo está pidiendo agua ahora mismo. Pon atención a esto. El agua es el único líquido que tus riñones realmente necesitan para funcionar bien. Los jugos industriales, los refrescos, los tés azucarados no cuentan. De hecho, muchos de ellos agravan el problema.
Agua natural, agua con limón o infusiones sin azúcar son tus mejores aliados renales. Cada vaso de agua es una limpieza interna para tus riñones. Dales lo que necesitan. Veneno número 5. El tabaco. Muchos saben que el tabaco daña los pulmones. Pocos saben que también está destruyendo sus riñones en silencio. Mira, te lo explico de forma directa. La nicotina es un vasoconstrictor potente. Eso significa que cuando fumas, los vasos sanguíneos se contraen, se aprietan. Imagina una manguera de jardín a la que alguien le da un pellizco fuerte en el centro. El agua deja de fluir con normalidad. La presión sube de un lado, y del otro, casi no llega nada. Eso es exactamente lo que le ocurre al flujo sanguíneo hacia tus riñones cada vez que fumas. Tus riñones dependen de un aporte sanguíneo constante y adecuado para filtrar toxinas y mantener el equilibrio interno del cuerpo. Cuando ese flujo se reduce, las nefronas, que son las unidades de filtrado más pequeñas del riñón, empiezan a sufrir. Primero de forma silenciosa, luego de forma irreversible. Pero el daño no termina ahí. El tabaco también eleva la presión arterial de forma sostenida, y la hipertensión arterial es una de las dos principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo. Es un doble golpe directo a tus riñones. Además, las sustancias tóxicas del cigarrillo dañan el endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos renales, generando inflamación crónica que acelera el deterioro de la función renal. ¿Y sabes qué es lo más esperanzador de este veneno? Que es el único de los 6 donde el beneficio de dejarlo se siente casi de inmediato. A las pocas semanas de dejar de fumar, la presión arterial comienza a normalizarse, la circulación mejora y el flujo sanguíneo renal se recupera de forma progresiva. Tus riñones tienen capacidad de recuperación, pero necesitan que les quites el freno. Si fumas, no se trata de juzgarte, se trata de informarte. Cada cigarrillo es un pellizco más en esa manguera. Y en algún punto, el flujo se detiene del todo. Busca apoyo médico para dejar el tabaco. Es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar por tu salud renal hoy mismo. Veneno número 4. El exceso de proteína animal. Aquí viene algo que sorprende a mucha gente, incluso a personas que creen estar comiendo saludable. Comer carne no es el problema. El problema es comerla en exceso, especialmente carne roja, embutidos y vísceras. Déjame explicarte por qué. Cuando tu cuerpo digiere proteína animal, genera productos de desecho nitrogenados, entre ellos la urea y la creatinina. ¿Recuerdas ese sistema de purificación que trabaja sin descanso? Pues imagina que en lugar de limpiar el agua de una casa normal, de repente tienes que limpiarla de un estadio lleno de gente. 3 veces más trabajo, misma capacidad de filtrado. Eso es lo que le haces a tus riñones cuando consumes proteína animal en cantidades excesivas. El volumen de desechos que deben filtrar aumenta drásticamente, la creatinina sube, y los glomérulos, esas delicadas estructuras de filtrado, se someten a una presión que con el tiempo genera daño renal acumulativo. Pero hay un problema adicional. El exceso de proteína animal, especialmente de carnes rojas y mariscos, eleva los niveles de ácido úrico en sangre. Cuando el ácido úrico se acumula, forma cristales. Esos cristales se depositan en el riñón y en las articulaciones. El resultado es solo uno: cálculos renales, gota e insuficiencia renal progresiva. ¿Y cuánto es demasiado? La recomendación general para adultos y en especial para mayores de 60 años es no superar los 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Para una persona de 70 kilos, eso equivale a unos 56 gramos de proteína diaria. Una porción de carne del tamaño de tu palma ya cubre una parte importante de ese límite. La solución no es eliminar la proteína, sino diversificar las fuentes. El pescado, especialmente el pescado azul, los huevos, las legumbres y el tofu, son fuentes de proteína que generan una carga renal significativamente menor.
Primero, reduce las porciones de carne roja a no más de 2 o 3 veces por semana. Segundo, incorpora más frijoles, lentejas y garbanzos en tu dieta. Tercero, elige el pescado como tu proteína principal. Y si tienes la creatinina elevada o ya te han diagnosticado algún grado de daño renal, es fundamental que un médico ajuste tu consumo de proteína de forma personalizada. Tus riñones no están diseñados para trabajar al triple de su capacidad. Cuídalos dándoles una carga justa. Veneno número 3. La sal y el sodio oculto. Avanzamos al tercer veneno y probablemente el más subestimado de todos. Está en casi todas las cocinas, está en casi todos los platos. Y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que lo está consumiendo en exceso. Me refiero a la sal, o con mayor precisión médica, al sodio. Muchos pacientes me dicen en consulta, «Doctor, yo apenas uso el salero». Y ahí está el gran error, porque el problema no es la sal que añades conscientemente cuando cocinas. El problema es el sodio oculto en los productos ultraprocesados. Se estima que más del 75% del sodio total que consumimos cada día proviene de alimentos industrializados, no del salero doméstico. Está en el pan industrial, en los embutidos, en los quesos curados, en las sopas envasadas, en las salsas comerciales, en los platos preparados y congelados. Incluso en productos que jamás asociarías con el sabor salado, como algunos cereales de desayuno o galletas dulces. La industria alimentaria utiliza sodio para potenciar el sabor y prolongar la conservación. Es un agresor silencioso. ¿Y qué le hace el exceso de sodio a tus riñones? Cuando ingieres sodio en cantidades elevadas, el cuerpo retiene agua para diluirlo. Aumenta el volumen de sangre, y con ello, sube la presión arterial. Los glomérulos renales son estructuras microscópicas formadas por una red delicada de capilares. Imagina intentar limpiar una tela de seda con una manguera a máxima presión. La fuerza excesiva termina desgarrando el tejido. Eso mismo ocurre cuando la presión arterial permanece elevada de forma crónica. Los vasos renales se dañan, se fibrosan y pierden su capacidad de filtración. Y así, sin dolor, sin aviso, comienza la enfermedad renal crónica. La estrategia para protegerte no consiste en eliminar todo el sabor de tu vida. Consiste en adquirir conciencia. Conviértete en lector activo de etiquetas. Da la vuelta a los envases y busca el contenido de sodio en miligramos. La recomendación general es no superar los 2000 miligramos diarios. En personas con hipertensión, el objetivo ideal está por debajo de esa cifra. Cocina más en casa, donde tú controlas los ingredientes, y redescubre el sabor real de los alimentos con hierbas y especias. Ajo, orégano, cúrcuma, comino, pimienta y limón aportan sabor sin añadir sodio. Es un cambio simple que tus riñones notarán. Veneno número 2. El alcohol. Llegamos al segundo veneno más peligroso de esta lista. Y aquí quiero ser muy directo contigo, porque este es uno de los más normalizados socialmente. El alcohol no es inofensivo para tus riñones. No en ninguna dosis. No en ninguna celebración. Déjame explicarte el mecanismo con claridad. El alcohol es un diurético potente. Eso significa que obliga a tus riñones a eliminar más líquido del que deberían, generando deshidratación interna. ¿Recuerdas el veneno número 6, la falta de agua? El alcohol lo activa de forma directa y agresiva. La sangre se concentra, el flujo renal disminuye, las toxinas se acumulan. Pero el daño no termina ahí. Cuando el cuerpo metaboliza el alcohol, produce acetaldehído, una sustancia tóxica que genera inflamación en los tejidos, incluido el tejido renal. Es como vaciar un líquido corrosivo dentro del sistema de filtración. Por fuera, todo parece funcionar. Por dentro, el daño renal avanza. Además, el consumo habitual de alcohol eleva la presión arterial de forma sostenida. Y ya sabes lo que la presión arterial elevada le hace a los glomérulos renales. ¿Y sabes qué es lo más traicionero de este veneno?
que sus efectos sobre los riñones son acumulativos y silenciosos. Una copa de vez en cuando puede no generar síntomas inmediatos, pero meses y años de consumo habitual van dejando cicatrices en la función renal que eventualmente se traducen en insuficiencia renal. La solución más efectiva es reducir el consumo al mínimo posible, y si puedes eliminarlo, mejor. Sustituye el alcohol por agua con gas y limón, por infusiones frías o por agua de frutas naturales sin azúcar. Tu cuerpo no necesita alcohol para celebrar. Tus riñones sí necesitan que lo dejes de consumir para sobrevivir. Veneno número 1. El azúcar y la harina refinada. Aquí viene lo más importante de todo lo que vamos a hablar hoy. El veneno número 1 no es una sustancia exótica, no tiene mal sabor. De hecho, lo asociamos con celebraciones, con recompensas, con momentos felices. Hablo del azúcar añadido, de las bebidas azucaradas, de los postres industriales, del pan blanco, de la pasta refinada, de las galletas y la bollería. Y hablo también de la harina refinada, que el cuerpo metaboliza casi con la misma velocidad que el azúcar libre. Este dúo no actúa desde un solo frente. Actúa de manera coordinada, atacando tus riñones desde 3 direcciones al mismo tiempo. Por eso lo considero el veneno número 1. Primer frente. La vía directa hacia la diabetes tipo 2. El consumo repetido de azúcares simples y carbohidratos refinados provoca picos abruptos de glucosa en sangre. El páncreas responde liberando insulina para normalizarla. Si este estímulo se repite día tras día, las células desarrollan resistencia a la insulina. La glucosa permanece elevada de forma crónica. Y así se establece la diabetes tipo 2. La hiperglucemia sostenida daña la microvasculatura renal. La glucosa en exceso altera la estructura de las proteínas en los filtros del riñón. Esos filtros se vuelven rígidos, pierden selectividad, dejan de funcionar con precisión. Este proceso se llama nefropatía diabética y es la principal causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. Segundo frente. La hipertensión inducida por el caos metabólico. El exceso de azúcar genera inflamación sistémica, daña el revestimiento interno de los vasos sanguíneos y aumenta la rigidez arterial. El resultado es una elevación progresiva de la presión arterial que amplifica el daño renal ya iniciado por la hiperglucemia. 2 martillos golpeando al mismo tiempo. Tercer frente. La obesidad visceral e inflamación crónica. El consumo habitual de productos refinados facilita la acumulación de grasa abdominal. Y esa grasa no es simplemente un depósito pasivo. Actúa como un órgano que libera sustancias inflamatorias que aceleran el deterioro de la función renal. Y aquí te invito a reflexionar con honestidad. ¿Cuántas veces al día consumes productos que elevan rápidamente tu glucosa sin ser plenamente consciente de ello? Lo que parece un pequeño placer cotidiano puede convertirse en una agresión repetida y silenciosa contra tus riñones. La protección comienza con decisiones conscientes. Primero, aprende a identificar el azúcar disfrazado en las etiquetas. Jarabe de maíz de alta fructosa, dextrosa, sacarosa, maltosa. Son el mismo enemigo con distintos nombres. Segundo, elimina las fuentes más evidentes. Las bebidas azucaradas, los refrescos, los jugos industriales y los tés fríos comerciales son azúcar líquida pura. Una sola lata puede contener más de 10 cucharaditas. Sustitúyelas por agua, agua con gas y limón o infusiones sin azúcar. Es uno de los cambios más potentes que puedes hacer por tu función renal hoy mismo. Tercero, sustituye las harinas refinadas por opciones integrales reales. Pan integral auténtico, arroz integral, avena en hojuelas. La fibra dietética modula la absorción de glucosa, atenúa los picos glucémicos y reduce la carga metabólica sobre el riñón. Cuarto, desconfía de los productos etiquetados como bajos en grasa. Con frecuencia, al reducir la grasa se incrementa el azúcar para mantener el sabor. Siempre es preferible un alimento natural a uno modificado industrialmente. Y finalmente, abraza la comida real.
Frutas enteras, verduras, legumbres, pescado, huevos, frutos secos. Cuando la base de tu alimentación son alimentos mínimamente procesados, el exceso de azúcar desaparece casi de forma natural. Romper la dependencia del sabor dulce es uno de los actos más profundos de autocuidado renal que existen. Hemos recorrido juntos un camino importante hoy. Hemos desenmascarado a 6 enemigos silenciosos que deterioran tus riñones sin que lo notes. El número 6. No beber suficiente agua, que concentra las toxinas y favorece los cálculos renales. El número 5. El tabaco, que contrae los vasos sanguíneos y asfixia la función renal. El número 4. El exceso de proteína animal, que sobrecarga los filtros y eleva la creatinina. El número 3. El sodio oculto en los ultraprocesados, que eleva la presión y destruye los glomérulos. El número 2. El alcohol, que deshidrata, inflama y daña el tejido renal de forma silenciosa. Y el número 1. El azúcar y la harina refinada, el dúo más traicionero, que ataca desde 3 frentes al mismo tiempo. Sé que escuchar todo esto puede generar cierta inquietud. No es mi intención generarte miedo. Es mi intención darte conciencia. Porque la enfermedad renal crónica no es un destino inevitable. En gran medida depende de las decisiones que tomas cada día. Tú decides beber agua. Tú decides alejarte del tabaco. Tú decides leer una etiqueta. Tú decides elegir agua en lugar de un refresco. No se trata de transformar todo en un solo día. Se trata de dar un paso hoy y consolidarlo mañana. Cada decisión consciente es un regalo para tus riñones. Ahora, si quieres ir un paso más allá y recibir mi guía completa para proteger tus riñones naturalmente, completamente gratis, es muy simple. Escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Busca mi comentario fijado arriba de todos, donde encontrarás el enlace para recibir tu guía de inmediato. Y si este contenido te abrió los ojos, compártelo con alguien que quieras. La educación en salud es la mejor forma de cuidarnos entre todos. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo información basada en evidencia, clara y aplicable a tu vida diaria. Soy el Dr. Vic Salas. Tus riñones filtran tu sangre cada minuto, en silencio, sin descanso. Respóndeles con decisiones conscientes. Protege tus riñones, protege tu vida. Nos vemos en el próximo encuentro.